Comenzamos un nuevo filandón, en esta ocasión centrado en la parte política de la actualidad, con una perspectiva autonómica, pero como siempre mirando hacia la provincia de León, ya que hoy el invitado es el portavoz del Partido Popular en las Cortes, el portavoz del equipo de gobierno, el leonés Ricardo Gavilanes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, por hacer un hueco en esa apretada agenda ahora en estos últimos meses. Sí, efectivamente, porque no paramos. Desde que tomé las riendas de la portavocía, la verdad es que ha sido un sin parar. O sea que... Pues hablaremos de muchas de las cuestiones relacionadas con esa labor. Lo haremos también con el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos en este filandón que comenzamos, bueno, pues por ir un poco poniéndonos en situación, un pequeño balance de lo que está siendo pues este cargo que, como decimos, ocupa desde hace varios meses, y teniendo en cuenta esa situación de gobierno en minoría, que quizá pues ha hecho que le toque uno de los periodos más complicados, ¿no?, de los últimos años para ese equipo de gobierno autonómico, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque estamos en minoría. Es la primera vez en la historia de la comunidad que se está en minoría. Teníamos un pacto de gobierno con Vox hasta julio del año pasado, más o menos. La segunda. Ahora segunda. Y decidieron de forma unilateral romper ese pacto, y entonces ahora nos estamos viendo en la necesidad de gobernar en minoría, lo cual la verdad es que está siendo fructífero, porque realmente se puede mostrar que existe una estabilidad en el gobierno de la Junta de Castilla y León, que las políticas, los servicios públicos siguen siendo los mejores en Castilla y León, y por lo tanto, aunque se esté gobernando en minoría, es fructífero, aparte de esa capacidad que hay que tener para dialogar con todas las fuerzas políticas y sacar adelante tanto las iniciativas legislativas que se llevan en las Cortes como las iniciativas no legislativas que allí también se presentan y mociones. Entonces es una labor sobre todo de diálogo, de consenso con todas las fuerzas políticas, y sacar adelante las mejores iniciativas que se puedan llevar para beneficiar lógicamente a los castellanos y los leoneses en las Cortes. Ha quedado ahí, bueno, no sé si era Joaquín por donde iba a preguntar, ha quedado ahí lo único, el presupuesto que no sale adelante, y que ahí también se les ha achacado falta de diálogo, o bueno, como... No, mire, el tema del presupuesto, se han presentado unos buenos presupuestos, se presentaron el año pasado. Es más, incluso para la provincia de León el incremento del presupuesto es de un 17%, es la provincia donde más incremento se ha producido de todas las provincias de Castilla y León, y se ha estado dialogando de forma permanente por parte del consejero, de Carlos Fernández Carriedo, con todas las fuerzas políticas, pero algunos ya dijeron desde el principio que no contáramos con ellos, como por ejemplo fue el caso de Vox, que ni siquiera llegó a sentarse con el propio consejero para llegar a un acuerdo con el tema de los presupuestos. Y además se sigue tendiendo la mano a todos los grupos políticos para poder sacar adelante ese presupuesto, porque así ya lo ha manifestado en varias ocasiones el consejero, y se está abierto a todas las posibilidades. Sí, habla de capacidad de diálogo, sí, pero es un diálogo de besugos, es decir, es un diálogo imposible, porque ahora mismo con Vox absolutamente radicalizado en sus posturas, y con la negativa absoluta de mantener ninguna puerta abierta con el Partido Popular, es imposible con el PSOE. Además, ahora juntando el cambio en la dirección autonómica del Partido Socialista, es casi imposible con la UPL, que aquí en León sostiene al gobierno de la Diputación y al gobierno del Ayuntamiento de la capital. Es decir, por mucho intento de diálogo que haya, es imposible. Por lo tanto, en fin, es complicadísimo que no haya adelanto de elecciones. No. Vamos a ver, el diálogo efectivamente es complicado por lo que nos acabas de decir. Efectivamente, Vox está en un no permanente a todas las políticas del Partido Popular. El Partido Socialista tiene unos problemas internos que tiene que resolver como consecuencia de ese congreso que ha existido, y por lo tanto tampoco favoreció para que apostaran por los presupuestos de la Junta de Castilla y León, que eran unos buenos presupuestos realmente, porque se incrementaban notablemente los mismos. Y por lo que respecta al adelanto electoral, como he dicho al inicio de la intervención, la estabilidad en el gobierno es clara. Hay una estabilidad clara,
por lo tanto no se va a producir un adelanto electoral hasta que nos llegue el momento de la convocatoria de elecciones, y así lo ha manifestado siempre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre ese posible adelanto electoral. La situación con el Partido Socialista ha cambiado en este último mes, es decir, se supone que va a haber cambios en el reparto de funciones en el Grupo Parlamentario Socialista, y no sé si han mantenido ya alguna reunión con Carlos Martínez y si notan alguna variación en la actitud, no sé si llamarlo de colaboración o no, me temo que no, pero de este nuevo Partido Socialista. No, hasta el momento no, porque de hecho el portavoz sigue siendo Luis Tudanca. No se ha producido todavía ningún tipo de cambio en la organización del Partido Socialista a nivel de parlamentario, a nivel de Cortes. Entonces, todos los contactos son con el portavoz, que es Luis Tudanca, y no se ha producido ningún tipo de cambio. Carlos Martínez, además, ha dicho además muy recientemente que habían mandado alguna carta al grupo parlamentario para intentar llegar a lo mejor a algún acuerdo con los presupuestos, y realmente nosotros no hemos recibido a fecha de hoy absolutamente nada. Y eso es lo que está diciendo el propio secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, lo cual nos sorprende porque no se ha recibido absolutamente nada para iniciar algún tipo de conversación. El presupuesto que decía hace un momento que habría crecido en un 17% para la provincia de León, es absolutamente básico para cualquier gobierno, pero se puede prorrogar, ¿no? Eso es evidente, y eso creo que lo sabe ya todo el mundo. Pero ¿cuánto pierde León por no tener ese presupuesto? No me refiero en euros específicos, sino en inversiones que se podían haber iniciado en esta legislatura. Bueno, la verdad, en los presupuestos, esos presupuestos que no se han prorrogado, que se presentaron, eran unos 280 millones de euros aproximadamente de inversión en la provincia de León. Pero realmente, como has dicho, se prorrogan los presupuestos del año anterior y se siguen realizando las obras que se estaban previstas por parte de la Junta de Castilla y León, porque todo continúa, es lógico. Y se sigue apostando firmemente en los presupuestos y por parte de la Junta de Castilla y León por la provincia de León, con todos los proyectos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, con la ampliación del parque tecnológico en León, que genera unos 1.400 empleos y más de 100 millones de euros. Y esa es una apuesta clara de la Junta de Castilla y León por esa ampliación del parque tecnológico, para que precisamente haya suelo en la ciudad de León y se puedan implementar, se puedan instalar empresas en la ciudad de León. Se va a pasar de tener unas 32 hectáreas a 79 hectáreas. Y la inversión además que se produce por parte de la Junta es de más de 15 millones de euros para el tema de la ampliación del parque tecnológico. Por lo tanto, ese proyecto está en marcha. Lo mismo que está en marcha otro proyecto, voy a nombrar los más destacados, como es la ampliación del polígono de Villadangos, el polígono industrial de Villadangos, que ya está en marcha el proyecto de urbanización del polígono industrial de Villadangos, que genera también muchísimos empleos y que se pueden asentar en ese suelo empresas, porque se va a ampliar en más de 182 hectáreas el polígono industrial de Villadangos. Va a tener más de 1 millón de metros cuadrados de suelo y se pueden construir edificaciones por 900.000 metros cuadrados, para garantizar que vengan empresas y que se asienten, como ya han anunciado plataformas logísticas que se van a instalar en el parque tecnológico. Y también la licitación, ha salido la licitación por 15 millones de euros y el proyecto de urbanización está contemplado por una partida de 12 millones de euros. Y aparte, en el polígono industrial de Villadangos, que es el polígono verde, que se llama, va a ser una referencia de todo el noroeste de España en tema industrial, el polígono industrial. Por lo tanto, la apuesta por parte de la Junta de Castilla y León con la provincia de León en sus presupuestos es clara y absoluta. Hay otros proyectos, pero los más destacados es lo que quería comentaros. Hablando de un tema concreto en el que precisamente se hablaba de esa posible repercusión de la falta de presupuestos, desde la universidad se viene pidiendo una mayor financiación por parte de la Junta.
consideraban que ahora, con unos presupuestos prorrogados, iba a ser difícil que aumentara esa partida, pero sobre todo también ponían la vista a la creación del grado de medicina, que sí que bueno, se está hablando de que cuente con una financiación adecuada. Además, la universidad está creciendo en número de alumnos, por lo tanto necesita más recursos. No sé si también en esa materia, pues no sé si a lo largo de este año se puede, o de cara al siguiente, ya cuando se vaya a poner en marcha el grado de medicina, pues se contempla esa mayor financiación para la institución académica. El compromiso con la facultad, con el grado de medicina, es claro y absoluto por parte de la Junta de Castilla y León. Además, yo creo que es para estar orgullosos de este grado de medicina, que es esa reivindicación histórica que teníamos todos los leoneses y que por fin se puede materializar. Y además va a suponer que León se convierta en un referente académico, que la gente no se tenga que desplazar a otras provincias para poder cursar sus estudios, y es fundamental ese grado de medicina, y va a tener la financiación suficiente para poner en marcha este grado, como es lógico, porque además es una apuesta tanto de la Junta de Castilla y León como de la propia Universidad de León. Sí, hay una cuestión que nos hemos dejado atrás. Hay muchas inversiones, evidentemente, de la Junta de Castilla y León en la provincia. Eso me parece que es una obviedad que probablemente el que no quiera verlo no lo verá, pero bueno, eso es obvio. También es obvio que hay un desequilibrio con respecto a otras provincias, un desequilibrio económico que hay que corregir, ¿no? El día 16 hubo una manifestación, desde mi punto de vista más floja de lo esperado, y no hubo respuesta de las instituciones, y los sindicatos amenazan con una huelga por esa falta de respuesta de las instituciones públicas y de los partidos políticos. Y hablo porque los sindicatos pusieron la mirada en el gobierno central, pero también en el gobierno autonómico. ¿Cómo observan esa intención de los sindicatos de amenazar con esa huelga general? A ver, vamos por partes, porque lo que es la manifestación que tuvo lugar por el futuro de León, yo creo que todos los leoneses, está claro, queremos lo mejor para León, y esa manifestación de lo que se trató es de reivindicar un futuro para León, que haya empleo en León, que nuestros hijos se puedan quedar en León. Eso está claro, y yo creo que eso lo comparten todas las instituciones y lo comparten todos los ciudadanos de León, porque todos, el 99% de los leoneses, queremos a León. Eso hay que partir de esa base. Lo que no comparten es el camino. Pero, ¿qué ocurre? Ya existió una mesa por León en la que estaban reunidos sindicatos, tejido empresarial, tejido social de León, en las administraciones, y en esa mesa por León se reunió aproximadamente, creo que 4 veces, quiero recordar, donde también estaba la propia Junta de Castilla y León, y se llegó a una determinación de realizar un plan estratégico para la ciudad de León. Un plan estratégico en el que se puso 80.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León y otros 80.000 euros por parte de la Diputación. Ese plan estratégico recoge todas las necesidades que se tienen que reclamar y que se tienen que instar tanto al Gobierno como a la Junta, como a la Diputación, todo lo que necesita León para que prospere, para que tengamos más futuro en León, ¿no? Y ese plan estratégico se guardó en un cajón. Ese plan estratégico quedó guardado en un cajón y no salió a la luz. Es más, el propio Partido Socialista hace unos meses llevó a las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para pedir otro plan estratégico. Y dijimos, oiga, pero si es que ya está, porque nos acabamos de enterar que ese plan estratégico lleva casi 2 años guardado en el cajón. Lo que se tenía que haber hecho era reivindicar. Y gracias a una enmienda del Partido Popular, lo que se insta es para que se ejecute ese plan estratégico en un periodo de 6 meses. Y en ese plan se recogen los proyectos que se necesita para León por parte de todas las administraciones. Y ahora, claro, yo digo, 7 años lleva Sánchez en el Gobierno de España. Alfonso Fernández Mañueco lleva desde el año 2019. Vamos a hacer una comparación con los proyectos. Con Alfonso Fernández Mañueco en estos 7 años, el parque tecnológico es una realidad, la red de calor de biomasa es una realidad, el polígono industrial de Villadangos es una realidad, con el ramal, además, electrificado, que va a llegar a Asturias y a los puertos de Asturias y de Galicia. Es una realidad.
El conservatorio es una realidad. Hubo un problema con el conservatorio por un tema de la empresa, que se tuvo que paralizar porque la empresa no continuó adelante, se tuvo que volver a sacar y ahora ya se está poniendo en marcha el conservatorio. La estación de autobuses, tanto de León como de Ponferrada, los centros de salud de Sagún, los centros de salud de San Andrés de Rabanedo, de Pinilla, Elegido, que ya lleva en funcionamiento aproximadamente un año. Es decir, son proyectos muy importantes. El Bayo, el polígono del Bayo en el Bierzo, o sea, son proyectos que están saliendo adelante gracias al esfuerzo y gracias a los presupuestos y al empecinamiento de la Junta de Castilla y León. Y sin embargo, que en ese plan estratégico también venían recogidos, están los proyectos que hay que reclamar al Estado. Es decir, la segunda fase de San Marcos. La segunda fase de San Marcos llevan 3 años en los presupuestos y no se hace absolutamente nada. Se preveía que se iba a ejecutar este año, estamos en marzo, seguro que nada de nada con San Marcos. La integración de FEVE, desde el año 2019 ya dijo el Partido Socialista que se iba a gobernar, los trenes iban a llegar al centro de la ciudad. Estamos en el 2025 y absolutamente nada. Torneros, 3 años también llevan en los presupuestos y se dijo por parte del SEPES que en el 2024 se iba a hacer la reforma, el proyecto de Torneros y que en el 2025 veríamos las empresas. Y no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, son proyectos que quedan en el olvido y que nadie reivindica. Usted ha citado la Mesa por León. La Mesa por León que nace de la manifestación del 16 de febrero de 2020. Sí. A días de que comenzara la pandemia y por lo tanto el confinamiento. Esa Mesa por León nace en esa fecha, pero ya hubo una Mesa por León anterior, que nace en 1990, prácticamente con las mismas reivindicaciones que ahora, prácticamente, con falta de infraestructuras, etcétera, etcétera. Aquella Mesa por León 1990-1991 también muere de inanición. Han pasado los gobiernos, terminando el de Felipe González, hasta el 96, terminando los 8 años de José María Aznar, los otros 7 años y pico de Zapatero, los de Rajoy, ahora los de Pedro Sánchez, y la situación sigue siendo la misma. Es decir, evidentemente el Gobierno central tiene una deuda con León, una deuda enorme, económica y si me apuras, hasta sentimental con León. Pero esa deuda es producto de los sucesivos gobiernos, PP y PSOE. ¿Usted cree que todo esto es lo que ha provocado que personas políticos como el alcalde de León enarbolen la bandera del autonomismo y haya quien se la compre? Y digo el alcalde de León, José Antonio Díez, por no decir la UPL, porque yo creo que la UPL en los últimos 2 años se ha quedado sin bandera. Tiene el palo, pero no sabe qué hacer para recuperar la bandera. Pues mire, justo después de la manifestación, Óscar Puente anunció 256 millones de euros para una estación de tren en Valladolid, que ni siquiera contenta a los vallisoletanos porque lo que estaban pidiendo era el soterramiento de la estación del tren, que además Óscar Puente se comprometió, no sé si os acordáis, en el año 2011 cuando firmó ante notario que se iba a producir ese soterramiento. Y no se ha hecho. Y claro, a mí realmente lo que me preocupa en este aspecto es que el propio alcalde de León no haya reivindicado nada para León. Él salió criticando a Óscar Puente, que es de su propio partido, porque es de su propio partido, enfrentándose a su propio partido. Eso no está muy claro. A partido, y él no reivindica nada para León. Es que vamos a ver, si es del Partido Socialista, sale Óscar Puente anunciando la estación de Valladolid, de inmediato tienes que sentarte con los ministros, con el presidente del gobierno y reivindicar todas las infraestructuras viarias para León, como la autovía León-Valladolid, la integración de FEVE, y es que el alcalde de León no ha hecho absolutamente nada porque yo creo que lo que realiza es una estrategia totalmente electoralista, con un interés particular del alcalde de León, que yo creo que ni siquiera cree en el autonomismo ni en el leonesismo, que lo utiliza por un claro interés que tiene el propio alcalde de León y que además
lo que estamos viendo es que es incapaz de que traigan proyectos a la ciudad de León precisamente por esos enfrentamientos. Y aparte, con el tema del autonomismo, presenta un informe jurídico que paga el propio Partido Socialista, que tiene un interés de parte, pero todo con una clara estrategia electoral y estrategia suya personal. Más allá de la propia figura de José Antonio Díez, sí que hay en la calle esa sensación de, no sé si llamarlo de hartazgo, cómo llamarlo, o de reivindicación hacia León. Hablaba de algunas cuestiones, Joaquín. Es cierto que los incumplimientos con León, o por lo menos el retraso en muchos proyectos, han llegado a lo largo de muchos años de distintas administraciones. Aquí muchas veces, sin entrar de lleno en cada proyecto, pero siempre hay ese cruce de declaraciones, ¿no? El Partido Socialista echa en cara al Partido Popular que retrasa los proyectos, el Partido Popular se lo echa en cara. Digo, sin entrar en ese detalle, porque a lo que voy es a la sensación que luego llega a la sociedad, que es esa sensación como de hartazgo. Y sí que, no sé si hay hueco para ese debate, por lo menos, o sí que se podría plantear ese debate de esa sensación que hay en la calle en León y de si de verdad necesita, si se puede plantear ese plan específico para una provincia en la que, más allá de las interpretaciones, las cifras pues son las que son, la peor tasa de actividad, de descenso de población, etcétera, etcétera. No sé si hay posibilidad de abrir ese debate de si hace falta esas condiciones específicas para la provincia. Bueno, si estarían dispuestos a abrir ese debate. Yo puedo entender, desde luego, que pueda existir un hartazgo, porque realmente los proyectos se llevan reivindicando proyectos que luego no llegan que no fructifican, que no estamos viendo la realidad de esos proyectos. Pero creo también que eso es una labor de todos, que tenemos que estar todos unidos y todos juntos para reclamar y para hacer valer esos proyectos, y sobre todo también que se pueda generar empleo en la provincia de León, en León, y para eso realmente es que ahora mismo llevamos esos 7 años de gobierno socialista, de gobierno sanchista, en el que no estamos viendo absolutamente nada, pero es que tampoco estamos viendo que lo reivindique ni el alcalde de León, ni por ejemplo tampoco la UPL, porque es que la UPL tenemos que recordar que también lleva muchos años gobernando en la Diputación Provincial de León. Es más, hay que acordarse de aquel plan en el que la UPL firmó para dar la gobernabilidad de la Diputación al Partido Socialista, con más de 20 puntos para 24 para hacer en la ciudad de León, y creo que se hizo uno. En los 3 años que estuvo, luego rompió el pacto porque no habían hecho absolutamente nada. Y después volvió a dar la gobernabilidad en las elecciones siguientes al Partido Socialista, sabiendo que ya le habían engañado previamente. Entonces, claro, es que es una reivindicación por parte de todos, de todos los grupos políticos y de todos los leoneses, esa puesta de proyectos en León. Pero yo lo que veo es que la UPL también es incapaz de gobernar, y es que lo está demostrando, porque no estamos viendo que haga nada por León, la UPL, cuando está gobernando en la Diputación y en el propio Ayuntamiento de León. Entonces, por lo que me decías también de ese desequilibrio que puede existir en las comunidades, entre las provincias también, León respecto de otras provincias, ahí también está la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía. Creo recordar que establece un plan de contingencias para que por parte de la propia Junta de Castilla y León se elabore un plan plurianual en el que se haga constar esas contingencias, ese plan de contingencia, para evitar los desequilibrios también entre las propias provincias que integran la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que eso habría que mirarlo precisamente para evitar, ya no solo en León, sino también si existen otros desequilibrios con otras comunidades o con otras provincias. Por ir un poco a la actualidad, estamos en pleno debate sobre la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, la deuda que tienen con el FLA, y evidentemente sobre la mesa está la catalana, que son los 17.000 millones famosos, ¿no? Que aquí en Castilla y León creo que son 3.400. Sí, evidentemente Alfonso Fernández Mañuco, como el resto de las comunidades autónomas, no está de acuerdo y ha anunciado ya un recurso a esa condonación de la deuda. Pero, ¿aceptarán esa condonación de la deuda o no? Porque una cosa es recurrir y otra cosa es no aceptar una quita de una deuda que a la comunidad autónoma le vendría muy bien. Sí, lo que pasa es que esto
no deja de ser un juego de trilerismo lo que está efectuando el gobierno de Sánchez y el propio Sánchez. ¿Por qué? Porque condona esos 17.000 millones de euros a Cataluña y trata de agradar al resto de las comunidades autónomas también reduciendo, condonando parte de su deuda. Pero claro, esa deuda pasa al Estado y al final terminamos pagando mucho más los castellanos y leoneses, porque fijaros, con la condonación a cada leonés se le perdona 1.500 euros, a cada catalán 2.100, a un ciudadano de Castilla-La Mancha 2.300. ¿Por qué? Porque realmente las comunidades que han actuado, que han gobernado con austeridad, que han gobernado reduciendo o minorando los impuestos, que han sido austeros, se les está perjudicando con este acuerdo. Porque realmente aquí, por ejemplo, con el tema del Procés en Cataluña, ellos despilfarraron enormemente el dinero y les están condonando esos 17.000 millones de euros. Y a nosotros los 3.000, no creo que no llega a 400, más o menos 3.400 millones de euros, que al final nos perjudica. Está perjudicando a las comunidades autónomas que han actuado con coherencia y que han actuado... Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que no hay nadie que no esté de acuerdo con que nos perjudica. Eso es evidente, pero ¿nos va a quedar otro remedio que no sea aceptar esa quita? Bueno, eso me imagino que lo estén valorando para determinar si realmente al final procede o no procede esa quita. Desde luego, yo creo que con el gobierno sanchista ni agua, porque siempre va a ir a favor del independentismo y en contra del resto de comunidades. Un último apunte muy brevemente, que también está de relativa actualidad, el afán e interés de León por conseguir el Centro Nacional de Ciberseguridad. También Málaga se ha posicionado. León tiene evidentes argumentos para reclamarlo. Desde las Cortes, desde el Gobierno autonómico, se va a apoyar esta propuesta, se va a presionar, entre comillas, se va a intentar allanar ese camino. Todo lo que sea beneficiar y que se pueda venir a León, en este caso a la provincia, a la ciudad de León, este centro va a contar lógicamente con el apoyo de las Cortes de Castilla y León y del Partido Popular. Y además es que precisamente en León somos un referente en materia tecnológica, en materia de ciberseguridad, y qué mejor que la ciudad de León para que pudiera estar este centro, está clarísimo. Bueno, pues el último apunte antes de terminar, porque nos quedamos ya sin tiempo en este filandón. Agradecemos a Ricardo Gavilanes, al portavoz del Partido Popular en las Cortes, que nos haya acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias también a Joaquín por haber estado en este filandón. Un placer, como siempre. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.